Tengo 33 años y nunca pensé que iba a estar escribiendo algo así en Internet, pero ya no puedo seguir guardándomelo. Soy mamá soltera desde hace casi 7 años. Vivo en Chile, trabajo todo el día y mi vida siempre ha girado en torno a mi hija. Ella tiene 9 ahora, y durante mucho tiempo fuimos solo nosotras dos contra el mundo. Me acostumbré a eso. A la rutina agotadora, a no tener con quien turnarme, a tomar todas las decisiones sola. Me decía que no necesitaba a nadie más, que estaba bien así. Y en parte era verdad, pero también era una forma de protegerme. Decidí contar esto ahora porque todavía me despierto en la noche con esa sensación en el pecho, como si algo se hubiera quebrado para siempre. Y me doy cuenta de que si no lo hablo, si no lo saco de mi cabeza, voy a terminar dudando de mí misma. A veces me pregunto si exageré, si reaccioné mal, si debí manejarlo diferente. Y luego recuerdo ciertas cosas, y se me revuelve el estómago otra vez. Después de años sola, conocí a alguien. No fue algo planeado. Yo ni siquiera estaba buscando pareja. Estaba enfocada en mi trabajo y en que a mi hija no le faltara nada. Pero apareció. Fue amable desde el principio, paciente. No me presionó. Me escuchaba hablar de mi hija como si fuera lo más importante del mundo, y eso me hacía sentir vista. Me decía que admiraba mi fuerza, que no cualquiera podía criar sola. Y yo me dejé querer. Sé que suena básico, pero después de tanto tiempo sintiéndome invisible como mujer, que alguien me mirara así me movió todo por dentro. Al principio mantuve la relación aparte de mi hija. Era mi regla. Yo siempre dije que nadie iba a entrar en su vida si no estaba completamente segura. Pasaron meses antes de que siquiera considerara presentarlos. Él respetó eso. Nunca me apuró. Incluso decía que entendía que mi prioridad era ella. Y eso, en lugar de tranquilizarme del todo, me hizo confiar más. Recuerdo la primera vez que lo traje a la casa. Estaba nerviosa como si fuera adolescente. Le expliqué a mi hija que era un amigo especial, alguien que me importaba. Ella me miró con esos ojos grandes que tiene y me dijo que si yo estaba feliz, ella también. Esa frase todavía me duele cuando la recuerdo. Porque yo estaba feliz. De verdad creí que por fin algo bueno estaba llegando a nuestras vidas. Los primeros encuentros fueron tranquilos. Salíamos a comer, íbamos a la plaza, cosas simples. Él era atento con ella, pero no invasivo. Le preguntaba por el colegio, por sus dibujos, por sus juegos. Yo observaba todo con lupa. Cada gesto, cada palabra. Quería asegurarme de que no estaba cometiendo un error. Y todo parecía normal. Incluso bonito. Me sorprendía viéndolos reír juntos y sentía algo parecido a esperanza. Como si por fin pudiera tener una familia más completa. Con el tiempo empezó a venir más seguido a la casa. Cocinábamos juntos, veíamos películas los tres. Yo me repetía que había hecho bien en darle una oportunidad al amor. Que no podía vivir con miedo para siempre. Que mi hija también merecía ver que su mamá podía ser feliz. A veces me invadía una pequeña voz que me decía, ¿y si te estás apurando?, pero la callaba. Pensaba que era trauma, desconfianza acumulada. Si soy honesta, creo que estaba tan agradecida de que alguien nos aceptara como veníamos, con nuestra historia, que bajé la guardia más de lo que debería. Me aferré a la imagen de hombre bueno, presente, dispuesto a construir algo sano. Y cuando él empezó a integrarse más en nuestra rutina, yo lo vi como una señal de estabilidad, no como una alerta. Hubo un momento específico en el que pensé, esto sí puede funcionar. Fue una tarde cualquiera, viendo a mi hija contarle algo emocionada mientras él la escuchaba con una sonrisa. Yo los miré desde la cocina y sentí una paz que no sentía hace años. No sabía que esa misma escena, tiempo después, se me iba a repetir en la cabeza de una forma completamente distinta. Porque aunque al principio todo parecía perfecto, hubo pequeños detalles que empezaron a incomodarme, detalles que en ese momento decidí ignorar. Y todavía no sé si fue ingenuidad o miedo a aceptar que algo no estaba tan bien como yo quería creer. Porque aunque al principio todo parecía perfecto, hubo pequeños detalles que empezaron a incomodarme, detalles que en ese momento decidí ignorar. Y todavía no sé si fue ingenuidad o miedo a aceptar que algo no estaba tan bien como yo quería creer. El primer cambio no fue en él. Fue en mi hija.
Y eso es lo que más me cuesta admitir. Ella siempre ha sido habladora, de esas niñas que te cuentan hasta el más mínimo detalle del día. De repente empezó a responder con monosílabos cuando él estaba presente. Si yo le preguntaba cómo le había ido en el colegio y él estaba sentado en el living, ella decía bien y se iba a su pieza. Yo me decía que era la edad, que estaba creciendo, que tal vez le daba vergüenza. Pero no era solo eso. Era la forma en que evitaba mirarlo a los ojos. Una vez estábamos viendo una película los tres, y él se sentó más cerca de ella en el sillón. No fue nada evidente, nada que cualquiera pudiera señalar como raro. Pero yo vi cómo mi hija se tensó apenas él apoyó el brazo detrás de su espalda. Fue un segundo. Después ella se acomodó y siguió mirando la pantalla. Yo sentí algo en el estómago como un pequeño pinchazo. Y en lugar de decir algo me quedé callada. Me repetí que estaba exagerando. También empecé a notar que él buscaba momentos para quedarse a solas con ella, pero de una forma tan sutil que parecía casual. Yo la ayudo con la tarea, decía. Oh, anda, descansa un rato, yo me quedo aquí. Y yo, que estaba agotada casi siempre, lo veía como un gesto de apoyo. Me convenía creer que era apoyo. Pero a veces cuando los escuchaba hablar en la pieza, bajaban la voz apenas yo me acercaba. Eso me empezó a incomodar más de lo que quiero aceptar. Intenté hablar con mi hija una noche, cuando estábamos las dos en mi cama como siempre. Le pregunté si se sentía cómoda con él, si le caía bien de verdad, o solo me decía que sí para verme feliz. Me dijo que estaba todo bien, pero lo dijo mirando el techo, no a mí. Yo conozco a mi hija. Sé cuando algo le pasa. Y ahí sentí que había algo que no estaba diciendo. Sin embargo, no supe cómo seguir la conversación sin parecer paranoica. Hubo otro detalle que me dio vueltas durante días. Él empezó a escribirle mensajes por el celular. Al principio pensé que era normal. Yo misma le había dado su número para coordinar cosas prácticas, como si yo llegaba tarde del trabajo o si necesitaba avisar algo. Pero una tarde vi que el teléfono de mi hija vibraba y ella lo tomó rápido como escondiéndolo. No alcancé a ver el contenido, solo el nombre de él en la pantalla. Me dijo que era una tontera, que le había preguntado por una tarea. Sé que suena mínimo. Sé que cualquiera podría decir que estoy viendo fantasmas donde no los hay. Pero algo en la forma en que ella sostuvo el celular, en cómo cambió el tema de inmediato, me dejó inquieta. Esa noche casi no dormí. Me quedé pensando en todas las veces que yo había agradecido tener a alguien que se involucrara. ¿Y si me estaba aferrando tanto a esa idea que no estaba viendo algo obvio? También noté que él se molestaba si yo interrumpía cuando estaban conversando. No lo decía de forma agresiva, pero hacía comentarios como, estábamos hablando algo importante o confía un poco. Y esa palabra, confianza, empezó a pesarme. Porque yo confiaba. O quería confiar. Pero al mismo tiempo sentía que me estaban dejando fuera de algo. Un día llegué antes del trabajo porque me sentía mal. Entré en silencio y escuché risas desde la pieza de mi hija. Abrí la puerta sin tocar, más por costumbre que por sospecha. Ellos estaban sentados en el suelo, viendo algo en el celular. Apenas me vieron, él se levantó demasiado rápido y dijo que estaban viendo un vídeo gracioso. Mi hija cerró la aplicación casi de inmediato. Fue un momento incómodo, denso. Nadie hizo nada incorrecto, pero el ambiente cambió apenas entré. Desde ese día empecé a observar más. No quería ser esa mamá desconfiada que arruina todo. Me repetía que estaba proyectando mis miedos. Pero cada vez que veía a mi hija más callada, más encerrada en su pieza cuando él estaba en la casa, sentía que algo no encajaba. Y lo peor es que una parte de mí tenía miedo de descubrir qué era exactamente lo que no encajaba. Todavía no tenía pruebas de nada. Solo intuiciones, silencios, miradas esquivas. Y aún así, algo dentro de mí empezó a prepararse para una verdad que todavía no me atrevía a enfrentar. Porque hubo una noche específica, después de otro mensaje que vi de reojo en su celular, en la que supe que ya no podía seguir ignorando esa sensación. Porque hubo una noche específica, después de otro mensaje que vi de reojo en su celular, en la que supe que ya no podía seguir ignorando esa sensación. Estábamos cenando y el teléfono de mi hija vibró sobre la mesa. Ella lo tomó tan rápido que casi botó el vaso.
Yo vi el nombre de él otra vez iluminando la pantalla. No era la primera vez, pero esa noche algo en mí hizo clic. Le pregunté, tratando de sonar tranquila, qué necesitaba ahora si estaba a 2 metros de distancia. Ella se encogió de hombros y dijo que era una broma. Él soltó una risa incómoda y comentó que solo estaban compartiendo memes. Yo asentí, por dentro sentí que me estaban dejando fuera de algo que ocurría frente a mí. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces a tomar agua, a revisar que la puerta estuviera cerrada, cualquier excusa para caminar por la casa y pensar. Empecé a recordar detalles que antes había minimizado. La forma en que él le decía que no me contara cosas pequeñas para no preocuparme. La vez que le pidió que no me dijera que le había comprado un chocolate porque era su secreto. En su momento lo tomé como un gesto cómplice, algo inocente. Pero ahora esa palabra secreto me retumbaba en la cabeza. Al día siguiente intenté actuar normal. Me decía que no podía acusar a alguien solo por intuiciones. Que tal vez estaba arruinando algo bueno por mis propios miedos. Pero empecé a observar cada interacción con una atención casi obsesiva. Si él se acercaba demasiado, yo lo notaba. Si mi hija se movía incómoda, yo lo notaba. Vivía en alerta, como si estuviera esperando que algo terminara de revelarse. Un sábado en la tarde él se ofreció a llevarla a comprar útiles porque yo estaba trabajando. Dudé. No tenía una razón concreta para decir que no y eso fue lo que más me desesperó, no tener algo sólido, solo una sensación. Acepté, pero pasé esas 2 horas mirando el reloj. Me imaginaba conversaciones que no podía escuchar. Me odié por pensar así. Me sentí una madre desconfiada, casi paranoica. Cuando volvieron, mi hija entró directo a su pieza sin mostrarme lo que había comprado. Él dijo que estaba cansada, que el centro estaba lleno de gente. Yo quise creerlo, pero ella evitó abrazarme, y eso no era normal en ella. Esa misma noche, mientras ella se duchaba, dejé su celular sobre la mesa sin querer. O tal vez sí queriendo. Lo miré como si fuera un objeto prohibido. Nunca he sido de revisar sus cosas. Siempre he creído en respetar su espacio. Pero también creo que soy responsable de protegerla. Y esa contradicción me partía en 2. Tomé el teléfono, lo sostuve unos segundos y lo volví a dejar. Me dije que estaba cruzando una línea. Que tenía que confiar. Pero la confianza ya estaba rota, aunque yo no quisiera admitirlo. Los días siguientes fueron peores. Empecé a notar que ella bloqueaba la pantalla apenas yo entraba a la habitación. Que si él le escribía y yo estaba cerca, respondía con el celular pegado al pecho. Una vez escuché que él le decía en voz baja, después seguimos hablando. No sé si fue mi imaginación, pero lo escuché claro. Y cuando entré ambos se quedaron en silencio. Intenté hablar con él sin acusarlo. Le dije que me parecía raro que hablaran tanto por mensajes si vivíamos en la misma casa. Se rió y me dijo que era bueno que tuvieran confianza, que así ella lo veía como un adulto cercano. Me preguntó si estaba celosa. Esa palabra me golpeó. ¿Celosa? Yo. Me hizo sentir ridícula por haber siquiera pensado mal. Me abrazó y me dijo que estaba creando problemas donde no había. Durante unos días casi logré convencerme de que tenía razón. Pensé que estaba proyectando historias horribles que no tenían fundamento. Pero mi hija seguía distinta. Más callada. Más irritable. Una noche la escuché llorar bajito en su pieza. Entré y me dijo que era por una pelea con una compañera. La abracé, pero sentí que me estaba ocultando algo. Y esa sensación me estaba volviendo loca. Empecé a tener pensamientos que me asustaban. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si no estoy exagerando y estoy fallando como madre por no actuar? Me quedaba despierta mirando el techo, repasando cada conversación, cada gesto. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propia casa, de mi propia intuición. Hasta que hubo un mensaje específico, uno que apareció en la pantalla mientras yo estaba demasiado cerca para no verlo, y supe que ya no podía seguir mirando hacia otro lado. Hasta que hubo un mensaje específico, uno que apareció en la pantalla mientras yo estaba demasiado cerca para no verlo. Estábamos en la cocina. Él había salido a comprar algo y mi hija dejó su celular sobre la mesa mientras iba al baño.
No fue algo planeado. Yo estaba ahí lavando los platos, intentando convencerme de que tenía que parar con esa obsesión. Y de repente la pantalla se iluminó. Su nombre. Otra vez. No iba a mirar, de verdad que no iba a hacerlo, pero mis ojos se fueron solos. Alcancé a leer una frase antes de que la pantalla se apagara. Prométeme que esto queda entre nosotros. Sentí que el estómago se me cayó al suelo. Me quedé helada, con las manos mojadas y el corazón golpeándome en los oídos. No lo podía creer. Leí esa frase una y otra vez en mi cabeza, como si al repetirla fuera a cambiar. Entre nosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué podía ser tan secreto que yo, su madre, no podía saber? No sé en qué momento tomé el celular. Solo sé que lo tenía en las manos y me temblaban los dedos. Dudé unos segundos. Me sentí invasiva, traicionando su privacidad. Pero algo más fuerte me empujó. Lo desbloqueé. Yo sabía su clave porque siempre me la había dicho por cualquier emergencia. Y lo que encontré no fue una conversación aislada. Era un hilo largo. Demasiado largo. Había mensajes que parecían normales al principio. Preguntas por el colegio, por cómo se sentía. Pero entre medio había cosas que no cuadraban. Comentarios sobre lo linda que estaba ese día. Caritas que no me gustaron. Y frases que me hicieron sentir una mezcla de rabia y náusea. No le digas a tu mamá que hablamos de esto. Hay cosas que solo tú y yo entendemos. Confío en ti más que en nadie. Me costaba respirar. Sentí que me faltaba el aire. Seguí bajando y encontré audios. No los escuché todos, no pude. Solo uno. Su voz diciéndole que era más madura que otras niñas, que le gustaba poder hablar con ella de cosas que otros no entenderían. Yo sentí que el mundo se inclinaba. Mi hija tiene 9 años. 9. ¿Qué cosas podían ser esas? No encontré nada explícito, nada que cualquiera pudiera usar como prueba contundente de algo ilegal. Y eso fue lo que más me confundió. Era todo ambiguo, disfrazado de cercanía, de confianza. Pero el tono no era el de un adulto sano con una niña. Yo lo sabía. Lo sentía en la piel. Escuché la puerta y casi dejé caer el teléfono. Lo bloqueé rápido y lo dejé donde estaba. Me limpié las manos en el pantalón como si hubiera tocado algo sucio. Cuando él entró me miró normal, como siempre. Me dio un beso en la mejilla. Yo sentí rechazo. Un rechazo físico inmediato. Me preguntó qué me pasaba y le dije que nada. No pude hablar. Si abría la boca iba a gritar. Esa noche esperé a que mi hija se durmiera. Me senté en el living con el celular en la mano, repasando mentalmente cada mensaje que había leído. Dudaba de mí misma. Pensaba que tal vez estaba sacando todo de contexto. Que quizás él solo intentaba ser cercano. Pero entonces volvía a esa frase: prométeme que esto queda entre nosotros. Y algo dentro de mí se rompía. No aguanté más. Lo enfrenté. Le dije que había visto los mensajes. Al principio se quedó en silencio, como calculando. Después suspiró y me dijo que estaba exagerando, que solo estaban construyendo confianza. Usó esa palabra otra vez. Confianza. Me dijo que yo misma quería que él fuera una figura cercana para ella. Que no entendía por qué ahora lo veía mal. Yo le pregunté por qué le pedía secretos. Me respondió que no eran secretos, que eran conversaciones privadas, que yo estaba siendo controladora. Me hizo sentir casi culpable por revisar el teléfono. Por un segundo dudé. Pensé que tal vez había cruzado un límite innecesario. Pero entonces recordé la forma en que mi hija evitaba su mirada, cómo se tensaba cuando él se acercaba. Le dije que necesitaba que se fuera esa noche. No gritamos. No hubo escándalo. Fue peor. Fue frío. Él recogió algunas cosas y antes de salir me dijo que estaba arruinando algo bueno por mis inseguridades. Cerró la puerta y el silencio que quedó en la casa me hizo temblar. Me senté en el suelo y lloré como no lloraba hace años. No solo por la traición, sino por la culpa. Por no haber visto antes.
Por haberlo dejado entrar. Y mientras lloraba, supe que lo más difícil todavía no era enfrentarlo a él, era mirar a mi hija a los ojos y preguntarle qué había pasado realmente. Y mientras lloraba, supe que lo más difícil todavía no era enfrentarlo a él, era mirar a mi hija a los ojos y preguntarle qué había pasado realmente. No dormí nada esa noche. Me quedé sentada en el suelo hasta que amaneció, repasando cada mensaje, cada recuerdo, cada instante en que dudé y decidí callar. Me sentía culpable, furiosa, asustada. Todo al mismo tiempo. No podía respirar bien. Sentía que el pecho me pesaba como si tuviera algo encima aplastándome. Cuando mi hija despertó, la vi salir de su pieza con esa cara de sueño de siempre, y se me rompió algo por dentro. Pensé, ¿cómo le pregunto sin hacerle daño? ¿Cómo confirmo algo que quizás ella ni siquiera entiende? Me acerqué y le dije que ese día no iría al colegio. Mi voz sonaba extraña, como si no fuera mía. Ella me miró confundida, pero no preguntó mucho. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Yo tenía el celular en la mano. Me temblaban los dedos otra vez. Le dije que había visto los mensajes. No usé un tono acusador, pero tampoco pude fingir calma. Le pregunté qué significaban, qué cosas eran esas que quedaban entre ellos. Al principio se quedó en silencio. Miraba la mesa. Se mordía las uñas. Yo sentía que me estaba volviendo loca esperando que hablara. Le repetí que no estaba en problemas. Que yo solo quería entender. Y entonces empezó a llorar. No un llanto fuerte, no un drama. Fue un llanto bajito, contenido, que me destrozó más que cualquier grito. Me dijo que él le decía que era especial, que era más madura que otras niñas, que podían hablar de cosas que yo no iba a comprender porque soy más antigua. Cuando escuché eso, sentí rabia. Una rabia tan intensa que tuve que apretar los puños para no romper algo. Le pregunté si alguna vez la había tocado de forma que la hiciera sentir incómoda. Esa pregunta me costó más que cualquier otra en mi vida. Me temblaba la voz. Ella negó con la cabeza al principio, pero después dudó. Me dijo que a veces la abrazaba muy fuerte, que le daba besos en la frente que duraban demasiado. Que una vez le pidió una foto solo para él, pero que ella no entendió bien y no se la mandó. Ahí me quebré. Me levanté de golpe. Caminé por la casa sin saber qué hacer con tanta rabia. Me escuché a mí misma decir en voz alta que lo iba a denunciar, que lo iba a destruir. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude pensar en ese momento. Sentía que había fallado como madre, que yo misma lo había metido en nuestra vida. Esa culpa me estaba consumiendo. Mi hija me abrazó por la espalda y me dijo que no quería que yo estuviera triste. Eso me terminó de romper. Yo era la que tenía que protegerla, no al revés. Me arrodillé frente a ella y le prometí que nadie iba a volver a hacerla sentir incómoda en su propia casa. Se lo prometí con una firmeza que no sabía que tenía. Intenté llamarlo ese mismo día. No para conversar, sino para decirle que sabía todo y que no se acercara nunca más. Cuando contestó, le dije que había hablado con mi hija. Se quedó en silencio unos segundos y luego empezó a decir que ella malinterpretó las cosas, que yo estaba manipulando la situación. Me acusó de querer arruinarle la vida por celos. Celos. Esa palabra otra vez. Me dio tanta rabia que grité. Le grité como nunca le había gritado a nadie. Le dije que no se acercara más, que si volvía a escribir le iba a tomar medidas. Colgué temblando. No sabía si denunciar formalmente o no. No tenía algo explícito, algo que cualquiera pudiera señalar sin dudas. Y eso me aterraba. Pensé en lo difícil que sería probar algo que se mueve en esa zona gris, en esas frases ambiguas que parecen inofensivas para quien no quiere ver. Pasé los días siguientes en modo automático. Cancelé su contacto en todos lados. Bloqueé su número en el celular de mi hija. Hablé con el colegio para pedir orientación sin entrar en detalles. Me sentía expuesta, vulnerable, como si todo el mundo pudiera ver que había fallado. Hubo momentos en que dudé. En que me pregunté si estaba exagerando y destruyendo una relación por mensajes malinterpretados. Pero después recordaba la cara de mi hija llorando bajito en la cocina, y esa duda se transformaba en certeza. No sé si hice todo perfecto.
Sé que actué desde el miedo y la rabia. Pero también sé que algo se rompió para siempre en mí ese día. Y las consecuencias de lo que decidí hacer después fueron más grandes de lo que imaginé. Y las consecuencias de lo que decidí hacer después fueron más grandes de lo que imaginé. No sabía qué hacer después de eso. Había actuado con rabia, con instinto, pero cuando el ruido bajó y la casa quedó en silencio otra vez, me sentí perdida. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me acostaba agotada y aún así me quedaba mirando el techo, repasando todo. Cada mensaje. Cada gesto. Cada vez que lo dejé quedarse a cenar. Me preguntaba en qué momento crucé la línea entre confiar y ser ingenua. Lo primero que hice fue llamar a una amiga cercana. No le di todos los detalles por teléfono, pero le dije que necesitaba hablar. Cuando se lo conté en persona, sentí vergüenza. Vergüenza de haber permitido que alguien así entrara en mi casa. Ella me escuchó sin interrumpirme. Me dijo que hice lo correcto, que cortar de raíz era lo único que podía hacer. Pero aún así yo sentía que llegué tarde. También pedí orientación en el colegio. Hablé con la orientadora y expliqué la situación sin dramatizar, solo los hechos. Me recomendaron apoyo psicológico para mi hija. Escuchar eso me dolió. No porque estuviera mal, sino porque hizo todo más real. Ya no era solo una sospecha o una pelea de pareja. Era algo que había dejado una marca. Mi hija empezó terapia a las pocas semanas. La primera vez que la dejé en la consulta me quedé sentada en el auto llorando. Sentía que estaba reconociendo oficialmente que algo la había afectado. Ella no hablaba mucho del tema en casa. Solo decía que estaba mejor, que ya no quería pensar en eso. A veces la notaba más tranquila, otras más irritable. El silencio fue peor que cualquier grito. Prefería que me reclamara, que me dijera que estaba enojada conmigo, a esa especie de muro que levantó. En cuanto a él, intentó contactarme desde otros números. Mensajes largos donde decía que yo había malinterpretado todo, que jamás cruzó ningún límite, que estaba dispuesto a explicarlo frente a quien fuera. Yo no respondí. Bloqueé cada intento. Me daba miedo que quisiera acercarse a mi hija directamente, así que cambié rutinas. Dejé de ir a ciertos lugares donde sabía que podía encontrármelo. Me sentía vigilante todo el tiempo. Hubo días en que dudé de denunciar formalmente. Me senté frente al computador varias veces buscando información. Leía testimonios, artículos, leyes. Y siempre volvía al mismo punto, no había algo explícito, algo que cualquiera pudiera señalar sin discusión. Todo estaba en esa zona gris incómoda donde la manipulación se disfraza de cariño. Eso me frustraba. Sentía que si hablaba podían minimizarlo. Y si no hablaba, podía estar dejando la puerta abierta a que lo hiciera con otra niña. Mi familia se enteró después. No todos reaccionaron igual. Mi mamá me abrazó y me dijo que confiara en mi instinto. Pero también me preguntó por qué no me di cuenta antes. Esa pregunta, aunque no fuera con mala intención, me atravesó. Yo también me la hacía todos los días. ¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué necesité un mensaje tan claro para actuar? Mi rutina cambió por completo. Volví a ser solo nosotras dos, pero ya no era igual que antes. Había una especie de sombra instalada en la casa. Cerraba las puertas con más cuidado. Revisaba 2 veces que el celular de mi hija estuviera bien configurado. Me volví más estricta con todo. Parte de mí sabe que eso es miedo, no fortaleza. También me enfrenté a algo que no esperaba, el vacío. Más allá de la traición, yo había construido una idea de futuro con él. Una familia más estable, alguien con quien compartir la carga. De un día para otro eso desapareció. Y aunque me daba rabia admitirlo, me dolió. Me dolió perder la ilusión. Me dolió aceptar que me equivoqué al elegir. Hubo noches en que me sentí completamente sola. Nadie llamaba. Nadie preguntaba más allá de lo básico. El mundo seguía igual mientras yo sentía que el mío se había desordenado. Me aferré a lo práctico: trabajo, colegio, terapia. Sobrevivir día a día. Con el tiempo mi hija empezó a sonreír más otra vez. Eso fue lo único que me dio un poco de calma.
Saber que al menos ahora se sentía segura en su propia casa. Pero yo todavía cargo con algo que no se va tan fácil. No es solo rabia. Es una mezcla de culpa, aprendizaje y desconfianza que se quedó instalada. Y mientras intentaba reconstruir nuestra rutina, empecé a preguntarme qué fue lo que realmente pasó conmigo para no ver las señales desde el principio. Y mientras intentaba reconstruir nuestra rutina, empecé a preguntarme qué fue lo que realmente pasó conmigo para no ver las señales desde el principio. Al principio me enfocaba solo en él. En lo que hizo, en lo que dijo, en cómo manipuló todo para que pareciera inocente. Pero con el tiempo la rabia se fue transformando en algo más incómodo, una mirada hacia mí misma. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera escuchado esa primera incomodidad en el sillón, tal vez habría evitado que llegáramos tan lejos. Y esa idea me pesa. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Yo quería creer. Quería tanto que funcionara que ignoré detalles que hoy me parecen evidentes. Me aferré a la idea de que mi hija necesitaba una figura masculina presente, como si eso fuera una deuda pendiente en nuestra vida. Nunca fue algo que ella me pidiera. Fui yo intentando completar algo que tal vez no estaba roto. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que la manipulación no siempre es evidente, que no llega con gritos ni con amenazas claras. A veces llega con palabras suaves, con halagos, con esa sensación de solo nosotros entendemos esto. Y también entendí que mi intuición no estaba equivocada desde el inicio. Solo la silencié porque me daba miedo quedarme sola otra vez. He cambiado desde entonces. Me volví más desconfiada, eso es cierto. A veces demasiado. Si alguien se me acerca con demasiada amabilidad, ya estoy analizando cada gesto. No sé si eso es crecer o endurecerse. Hay días en que extraño la versión de mí que todavía podía ilusionarse sin revisar cada detalle. Pero también sé que esa versión era más vulnerable. Con mi hija la relación también cambió. Nos hicimos más conscientes la una de la otra. Hablamos más de límites, de secretos, de cosas que no se guardan aunque alguien lo pida con una sonrisa. A veces me dice que está bien, que no fue tan grave. Y eso me parte el alma, porque me pregunto si minimiza lo que sintió para que yo no me sienta peor. No quiero que cargue con mi culpa además de la suya. Todavía hay momentos en que me asalta la duda. Me pregunto si exageré. Si debí denunciar formalmente aunque no tuviera pruebas contundentes. Si mi silencio puede permitir que él repita el mismo patrón con otra familia. Esa idea no me deja tranquila. Pero también sé que hice lo que pude con la información y la fuerza que tenía en ese momento. No era una superheroína, era una madre asustada intentando reaccionar. A veces cuando todo está en calma y la casa está en silencio, me acuerdo de esa primera tarde en la cocina, mirándolos reír, pensando que por fin algo bueno nos estaba pasando. Me duele recordar esa ilusión. No porque extrañe a esa persona, sino porque extraño la sensación de esperanza. Me cuesta admitirlo, pero me afectó más de lo que creí. No solo rompió la relación, rompió una parte de mi confianza en mí misma. También me di cuenta de que proteger no siempre es anticiparse a todo. A veces es reaccionar cuando algo no encaja, aunque no tengas todas las pruebas. Aprendí a escuchar esa incomodidad interna sin buscar excusas para callarla. Y aunque suene contradictorio, ese aprendizaje vino con mucho dolor. No sé si algún día voy a dejar de preguntarme qué habría pasado si nunca lo hubiera presentado en casa. Si hubiera esperado más. Si simplemente me hubiera quedado sola, como antes. Pero tampoco quiero vivir desde el miedo permanente. No quiero que esta experiencia defina toda mi manera de vincularme. Hoy puedo decir que estoy más atenta, más firme. Pero todavía hay una parte de mí que tiembla cuando recuerdo el mensaje iluminando la pantalla. Esa frase sencilla que cambió todo. Y aunque nuestra vida volvió a cierta normalidad, hay algo que quedó pendiente, algo que todavía no sé cómo cerrar del todo, y es eso lo que más me inquieta cuando pienso en el final de esta historia. Y aunque nuestra vida volvió a cierta normalidad, hay algo que quedó pendiente, algo que todavía no sé cómo cerrar del todo, y es eso lo que más me inquieta cuando pienso en el final de esta historia. No hubo un gran escándalo después. No hubo denuncia pública ni enfrentamientos dramáticos. Él desapareció de nuestra vida como si nunca hubiera estado, al menos en lo visible.
Pero en lo invisible dejó una marca. Y yo tuve que aprender a vivir con eso. A aceptar que no todo tiene un cierre perfecto ni una justicia inmediata. Con el tiempo entendí que lo más importante no era ganar una discusión ni demostrar que yo tenía razón. Era que mi hija volviera a sentirse segura. Y eso poco a poco pasó. Volvió a cantar en la ducha. Volvió a dejar el celular tirado por cualquier parte sin esconderlo cuando yo entraba. Volvió a abrazarme sin esa tensión en los hombros que ahora sé reconocer tan bien. Cada pequeño gesto de tranquilidad fue como una confirmación de que, al menos en lo esencial, hice lo correcto. No sé si algún día voy a entender del todo qué pasaba por la cabeza de él. A veces me pregunto si era consciente de lo que hacía o si realmente se convencía de que era confianza. Pero ya no me desgasto intentando descifrarlo. Hay cosas que no necesito comprender para saber que estuvieron mal. Lo que sí he intentado entender es mi propio proceso. Me perdoné lentamente. No fue inmediato. Durante meses me repetí que fui irresponsable, que debí proteger más, que debí sospechar antes. Pero también tuve que reconocer que no puedo vivir creyendo que todo es peligro. Yo no sabía que eso iba a pasar. Yo actué con la información que tenía en cada momento. Y cuando la información cambió, actué. Tal vez no perfecto, pero actué. Hoy soy más clara con los límites. Si alguien quiere entrar en nuestra vida, sabe que hay reglas que no se negocian. No hay secretos con mi hija. No hay conversaciones privadas que yo no pueda conocer. Y si eso incomoda a alguien, entonces no es la persona correcta. Antes me daba miedo sonar exagerada. Ahora no. También aprendí a hablar con mi hija de cosas que antes evitaba por incomodidad. De manipulación de límites, de ese tipo de frases que parecen halagos pero en realidad buscan aislar. No quiero que crezca con miedo, pero tampoco quiero que crezca ingenua como yo fui en ese momento. A veces me escucha en silencio y me dice que entiende. Otras veces me dice que ya lo dejó atrás. Y yo intento respetar su ritmo. Hay días en que casi no pienso en lo que pasó. Y otros en que todo vuelve de golpe como si fuera ayer. Una notificación en el celular, una palabra específica, una mirada que me recuerda algo. No es un trauma constante, pero es una cicatriz. Y las cicatrices no desaparecen, solo dejan de doler tanto. Nunca volví a hablar con él. Nunca supe si intentó repetir ese patrón con alguien más. Esa duda me acompaña a veces, sobre todo en las noches más silenciosas. Me gustaría creer que aprendió algo, que entendió que cruzó un límite. Pero no puedo controlar eso. Lo único que puedo controlar es lo que permito en mi vida. Si algo me quedó de todo esto es la certeza de que mi intuición importa. Que esa incomodidad pequeña que intenté callar era una señal. No siempre voy a tener pruebas claras, pero sí tengo la responsabilidad de escucharme. Y aunque esta experiencia me endureció un poco, también me hizo más consciente. No sé si algún día voy a dejar de preguntarme ¿y si? ¿Y si hubiera esperado más? ¿Y si no lo hubiera dejado entrar? Pero también podría preguntarme ¿y si no hubiera reaccionado cuando lo hice? Y ahí, en esa segunda pregunta, encuentro un poco de paz. Nuestra vida no volvió a ser exactamente como antes. Es distinta. Más atenta. Más conversada. Tal vez más fuerte. Yo ya no soy la misma mujer que miraba desde la cocina creyendo que todo era perfecto. Perdí esa inocencia. Pero gané algo más importante, la certeza de que cuando algo no encaja, no tengo que convencerme de que sí. Y así terminó todo, no con una explosión ni con justicia espectacular, sino con una decisión silenciosa de proteger lo único que realmente importa para mí, incluso si eso significaba aceptar que me equivoqué al abrir la puerta.